Hola y bienvenidos a otro video, otro episodio de Cosmovisión. Y el día de hoy vamos a conversar acerca del libro El Cristo de los Pactos del autor O. Palmer Robertson. Este es un libro altamente académico. Desafortunadamente no está traducido al español, pero es el libro de texto base en los Estados Unidos en muchos seminarios que se utiliza para profundizar y estudiar el tema así llamado como la teología del pacto. Te invito a que mires esta introducción, la cual es el principio de varios episodios en donde vamos a hablar de tres partes en las que se divide este libro y donde vamos a abordar algunas citas y algunos textos claves de este libro y que vale la pena, es obvio decir, que está fundamentado bíblicamente. Así que bienvenido y gracias. Te invito, de paso, se ha dicho, a suscribirte, colabórame con un like, compártelo y bienvenido. El Cristo de los Pactos, de O. Palmer Robertson, publicación y elogios. Esta es una obra de la materia Teología del Pacto, reseña de esta obra clásica. Parte 1. Introducción al texto. Autor, tema, publicación y elogios. Este libro llegó a mis manos por medio de un profesor que es de alta influencia en mi vida, quien me lo obsequió y quien literalmente me dijo: si estás interesado de verdad en la teología del pacto, este es. Y para los que me ven o escuchan por primera vez, este término de teología del pacto se refiere a un campo de estudio de la teología que está ligado con la teología bíblica. Este busca identificar, profundizar y enseñar de manera consistente el gran tema dominante de la Biblia, al subrayar la importancia de los pactos pensados, iniciados y ejecutados por Dios en las Escrituras. Pero no te preocupes, porque precisamente el propósito de esta reseña es la de explorar algunas de estas definiciones que estoy seguro te ampliarán el panorama acerca de este asunto. ¿Y qué mejor forma de hacerlo si no es con este clásico? El autor, el Dr. O. Palmer Robertson, quien fue profesor en algunos seminarios de renombre como el Reformado de Westminster, el Covenant, Knox y en la Universidad Bíblica de Uganda, el libro presente fue publicado en el año de 1980 y, según he escuchado, es muy utilizado actualmente como libro de texto y referencia académica a la hora de estudiar la materia de la teología del pacto. Por ejemplo, en la aplicación para dispositivos móviles del Seminario Reformado Teológico RTS de los Estados Unidos, se pueden escuchar las lecciones de teología del pacto en inglés gratuitamente por el Dr. Ligon Duncan, y que se ha dicho de paso que sus conferencias están basadas en el libro del cual estamos hablando hoy. Mejor dicho, él enseña este libro durante sus lecciones de clase. El tema pues del libro es magnífico, o sea, yo sé que esta reseña le va a encantar y va a generar mucho interés dentro de estudiantes de teología, seminaristas y docentes. Por esta razón espero poner a su disponibilidad algunas frases y comentarios que voy a citar durante esta serie para que usted las utilice libremente. Vale la pena aclarar que esta traducción de estas citas no es oficial, sino que son de mi autoría. Seguramente que en inglés y holandés, de hecho en español, hayan muchas otras que aborden el mismo tema dentro del mercado y dentro de la oferta teológica. No obstante, El Cristo de los Pactos de Palmer Robertson es un libro altamente reformado, repleto de citas que hacen alusión a los tratados del Medio Oriente Antiguo, su forma, importancia y, por si fuera poco, de manera elocuente, los elementos que componen estos pactos y cómo la esencia de estos mismos fluye como el humo de una fogata a través de pasajes bíblicos diversos desde el Pentateuco, los Salmos, los Profetas y el Nuevo Testamento. Así que durante esta reseña vamos a resaltar y a subrayar algunas de las frases que me han impactado durante mi estudio personal,
Debo decir que la selección de estas frases no ha sido fácil, pues hay tantas frases importantes, relevantes y tremendas que es difícil escoger cuáles. Pero vale la pena reconocer que el autor aborda el tema del dispensacionalismo también. El dispensacionalismo es una postura teológica que fragmenta la historia bíblica en 7 épocas o, entre comillas, dispensaciones. No obstante, el autor aborda el tema de los pactos como, y póngale cuidado a esto, las administraciones de ciertas dispensaciones. Así que esto puede sonar confuso o novedoso, pero vale la pena por esta razón que usted siga escuchando. El contenido. La tabla de contenido está repartida en 3 títulos principales que abarcan subtítulos, los cuales se desprenden de allí con el fin de cubrir una gama de temas y subtemas. De esta manera, aclaro de nuevo que estas traducciones son de mi autoría, son fan-made, por decirlo de esta manera. El libro así pues se divide en 3 partes. La primera es la introducción a los pactos divinos. Allí se van a estudiar los temas de la naturaleza, alcance, unidad y diversidad de los pactos divinos. La segunda parte se enfoca primariamente en el pacto de la creación, en donde el autor aborda a Adán, algunos aspectos del pacto de Noé también. Y la parte final, la 3, se llama el pacto de redención, los cuales involucra el pacto del comienzo con Adán, Noé, el pacto de preservación, Abraham, el pacto de la promesa, el sello del pacto abrahámico, Moisés, el pacto de la ley, y tiene el excurso de la estructura entre pactos o dispensaciones. También el siguiente sería David con el pacto del reino y finalmente Cristo con el pacto de consumación. Estoy muy seguro de que si usted es estudiante de teología, ya sea en un seminario o simplemente como hobby, como pasión suya, la cual es una experiencia que podría compartir conmigo, pues como dice el autor R.C. Sproul, el ya fallecido, todos somos teólogos. Estoy seguro de que ya tiene usted curiosidad y ganas y un deseo ardiente de explorar un libro como este. Y bueno, espero aportarle así un granito de arena con esta reseña que incluye algunas spoilers, citas y frases de su contenido con el anhelo de que sea edificación, educativo y que de cierta manera alimente un poco más su fe. El Cristo de los Pactos, episodio número 4, una reseña por Anderson del autor O. Palmer Roberts. En este episodio hablaremos del pacto de redención y de consumación, desde Adán hasta Cristo, como profeta, sacerdote y rey. Importancia del pacto de redención y consumación. Hemos llegado a la tercera sección de este libro y es la parte final. Y en la tercera sección, de donde estamos haciendo esta breve reseña, extrayendo algunas frases y citas del libro, la obra nos ilustra en los siguientes temas en relación con el pacto. Estudiar la primera sección sin la segunda y la tercera, o estudiar la tercera sin antes explorar en detalle las primeras. Esto es un material que merece caminar por él sin afanes y con paciencia. Citaré al autor Robertson dentro de la introducción de esta sección, donde él afirma: una superposición adicional de estas 2 administraciones pactuales, entre paréntesis pacto de creación y redención, se pueden ver en que el hombre continúa siendo responsable de operar dentro del contexto de las responsabilidades originales dadas a él antes de su creación. En otras palabras, el hecho de que el hombre haya pecado no lo exime de hacer lo que le toca hacer antes de haber pecado. Comencemos con nuestro top. Número 1. Dios habla a Satanás y a la mujer y al hombre, siguiendo el orden de su deserción de deslealtad al Creador. Esta sección es talentosamente elaborada. Es una exposición detallada de Génesis 3, 14 y 15. El autor exprime estos versículos para puntualizar la manera en que la caída tuvo lugar y en ese mismo orden
Dios confronta a cada uno de los involucrados en el mismo orden de responsabilidades, pues el orden de autoridad establecido por Dios en el jardín fue primero con el hombre, luego la mujer y luego los animales. No obstante, en la tentación de capítulo 3, los órdenes en la humanidad ahora se ven tergiversados o invertidos. Dios mismo perpetuará una guerra continua. De ahí que la guerra espiritual no es iniciada por Satanás como si fuese el archienemigo de Dios. Tampoco que Satanás compite por el poder con Dios como si fueran dos contrincantes iguales. Más bien, misteriosamente, el plan divino es iniciar una guerra contra Satanás. Y esta guerra sería por medio de la descendencia de la mujer. Además, en esas mismas líneas, el autor desarrolla un pensamiento que busca analizar las maneras en que Satanás hace la guerra. Esto es por medio del engaño, al herir en el talón o el calcañar. No obstante, estos ataques jamás serán determinantes, pues el golpe final va en la cabeza de la serpiente, lo cual es un eco a lo que Adán debió hacer justo cuando la serpiente comenzó a hablar con su mujer. Para ilustrar un poco esta sección voy a tomar prestado un ejemplo de un amigo. Imagina que alguien te golpea con un bate de béisbol en tu pierna. Este golpe puede que te duela mucho y te derribe, pero podrías recuperarte y regresar al juego. Ahora imagina que con el mismo bate de béisbol alguien te dé un golpe en la cabeza. Bueno, muy seguramente no vivirás para contar. Número 3. La maldición del imbalance marital establece un estilo de vida en la mujer. A medida que ella perpetuamente tratará de poseer a su esposo, él responderá con un dominio excesivo. Cuando el hombre fracasa en el pacto de la creación, hay desafíos que son evidentes hasta hoy en nuestro diario vivir. Esta es la batalla de los sexos. El deseo de ambos será por dominarse el uno al otro. Entender esto a la luz de las palabras de San Pablo, de someternos unos a otros en Efesios capítulo 15, ha de darnos consejos poderosos para la vida matrimonial aquí en la tierra, pues el matrimonio es el lazo de dos pecadores. Número 4. El tomar la vida del homicida refuerza lo sagrado que es la vida humana y preserva la raza humana para la multiplicación futura. Este poder de la espada, ahora por primera vez en las manos de los hombres, aterroriza al potencial malhechor y refrena su actividad consciente de impiedad. Aquí el autor está exponiendo la sección del pacto de Noé. El autor desarrolla la continuación del pacto de la creación al establecer que éste hace posible la preservación del planeta justo después del diluvio y se puede apreciar los primeros indicios de la pena capital, el guiño a la ley del talión, en el cual el hombre o animal que mate a un hombre debe morir por la mano de un hombre. Estas son ideas que más adelante se desarrollan en el Pentateuco por medio de Moisés en términos de un gobierno nacional con sus ancianos y jueces. Típicamente muchos teólogos hacen un puente entre este pasaje y Romanos capítulo 13, con el fin de crear una defensa a la dignidad humana y la pena capital. Irónicamente, en nuestros días se apela a los derechos humanos para evitar al máximo la pena capital. No obstante, los derechos humanos se quedan mudos y sin derecho de hablar ante el derramamiento de sangre inocente. Número 5. Pero la muerte de Cristo, el hacedor del nuevo pacto, proveyó redención de las maldiciones incurridas debido a la violación del antiguo pacto. Su sangre del pacto inauguró el nuevo pacto, mientras que al mismo tiempo removiendo las maldiciones del antiguo. Esta sección ilustra el significado de pacto versus la palabra testamento, tal como se lee en la Epístola Universal a los Hebreos, capítulo 9:15. Allí, el autor de manera técnica desenmaraña la distinción entre pacto y testamento. Número 6. El hijo de 8 días será circuncidado. Esto involucra al infante de 8 días de edad y por tanto enfatiza el principio de solidaridad entre los padres y los hijos dentro de la relación pactual. La circuncisión simboliza la inclusión en la comunidad pactual establecidas por iniciativa de la gracia de Dios. Esta sección trata del pacto con Abraham y las señales de este.
El principio de solidaridad pienso que no es un concepto muy escuchado dentro de nuestros círculos cristianos, infortunadamente, pues es un principio muy práctico que viene como consecuencia lógica al observar los elementos de los pactos presentes desde Adán hasta David. Este estudio incluye a los hijos y nietos representados por sus padres al momento de ser circuncidados, lo cual a la vez sirve como símbolo de la necesidad de una limpieza del alma. Básicamente, Dios manda a Abraham a que elija por sus hijos y a que su descendencia sea incluida dentro de la comunidad del pacto que apenas iniciaba con él. Eventualmente, Palmer Robertson desarrolla esta idea dentro de la Pascua años más tarde y el Éxodo al atravesar el Mar Rojo con las aguas que se dividen. De cualquier modo, este texto promueve el cuidado, responsabilidad e inclusión de los hijos dentro de la comunidad de los redimidos. Es como si, entre comillas, fueran creyentes hasta que se demuestre lo contrario. Aunque sé que dentro de las filas de nuestras denominaciones los hijos son, abro comillas de nuevo, pequeños depravados, hasta que se demuestre lo contrario. El autor continúa pues esta sección con pasajes de Filipenses 3, Colosenses 2, y él declara: la circuncisión bajo el antiguo pacto es reemplazada por el bautismo bajo el nuevo pacto. El rito de purificación de un pacto es reemplazado por el rito de purificación del otro. Número 7. La interconexión entre el trono de David y el trono de Dios, entre el Hijo de David y el Hijo de Dios, encuentran un marco apropiado en este contexto histórico. Aquí, después de exponer y detallar los elementos esenciales, la naturaleza y las circunstancias del pacto con Adán, la creación, Noé, Abraham y el pacto de la ley, Robertson avanza con su progresión hasta el pacto de David. Aquí hace referencia al Salmo número 2 y al segundo de Samuel capítulo 7, en donde ahora el pacto de Dios involucra un mediador que cada vez refleja de manera más clara el gobierno divino por medio de la monarquía en un pueblo establecido dentro de la zona geográfica de la tierra Canaán, donde por supuesto se establece su cuartel general en Jerusalén. Y aquí cabe la expresión que afirma que el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el dominio de Dios. Número 8. Ahora el pueblo de Dios ya no son habitantes en tiendas o carpas, siempre de un lado a otro, peregrinos sin una habitación permanente. En lugar de eso, ahora son habitantes de un reino, establecidos y seguros. Ya Israel no esperaba la vanidad del reino. En un sentido muy real, el reino de Dios había llegado. Este pasaje nos permite apreciar que el pueblo de Dios pasó de un jardín a un tabernáculo, a un templo y luego a una ciudad. Número 9. Así como el sacerdocio levítico anticipaba el permanente sacerdocio de Jesucristo, y así como Moisés y su escuela de profetas anticipaba al profeta por excelencia, asimismo David y su trono anticipaban el benéfico reinado del Mesías que habría de venir. Y es en el contexto del fracaso de la línea davídica que esto debe comprenderse. Inherente a todo tipo del Antiguo Testamento está presente la insuficiencia que demandaba por el cumplimiento más perfecto. Ahora todo tiene más sentido, desde el hombre Adán hacia una familia en Abraham, luego un pueblo en Moisés y finalmente un reino en David, lo cual halla su clímax definitivo en Jesucristo, el Dios hombre, quien inaugura el reino con su ministerio, su vida, su obediencia activa, su obediencia pasiva, su muerte, resurrección, ascensión y sesión, se sienta en el trono celestial como nuestro sumo sacerdote, rey y profeta. De manera simple, mejor dicho, nadie podía cumplir las demandas de la ley, la obediencia activa y la obediencia pasiva, y la propiciación, tal como Jesucristo logra hacerlo. Número 10. La dimensión corporativa que juega un papel vital en el trato de los pactos de Dios con su pueblo no han de ser omitidos,
de las presentes realidades del nuevo pacto. Conclusión. Merece preguntarnos lo siguiente: si en todos y cada uno de los pactos de Dios con los hombres en la historia bíblica está presente el concepto de solidaridad, es decir, de representación, en los cuales un hombre se pone en lugar de la humanidad entera, otro en lugar de sus descendientes y otro en lugar de un pueblo, los cuales a su vez son responsables de comunicar las bendiciones o maldiciones de los pactos divinos. ¿Por qué habría de cambiar esto en el nuevo pacto? Es una pregunta que aún me hago al ver el individualismo en nuestras congregaciones disfrazado con la frase, entre comillas, la salvación es personal. Quizás sea tiempo de cuestionar este dicho y muchos otros que hacen del Evangelio y la vida cristiana algo meramente espiritual y limitado a la esfera personal. Y bien, espero que estas frases te hayan gustado, sean de edificación, te generen inquietud, aprendas algo sobre este maravilloso libro. La verdad, aunque tengo muchas más frases subrayadas en mi libro, no ha sido fácil seleccionarlas debido a la calidad académica de ellas y que también no me siento bien citando más. Creo que esta es suficiente para dejar una inquietud, un sabor, una prueba de lo que es este material. Ha sido divertido, ha sido repasar algo muy bueno, muy edificante, muy apasionante y espero que para ti también. Esta reseña es más una semilla para animarte e ir más allá, incentivarte a adentrarte en el increíble, maravilloso y aventurero tema de la teología del pacto. Hasta la próxima. El Cristo de los Pactos, de O. Palmer Robertson. Una reseña en español. Título: Naturaleza, alcance, unidad y diversidad de los pactos. El corazón de la Biblia como un hilo conductor. Parte 2. La introducción a los pactos divinos. El mismo autor en su prefacio del libro afirma: esta obra se enfoca en dos áreas que son centrales en cuanto a la interpretación hoy día. 1. La significancia de los pactos de Dios y 2. Su relación con ambos testamentos. Las palabras clave en esta sección son naturaleza, alcance, unidad y diversidad. Por supuesto que el autor abordará dentro de las características de pactos divinos y su significancia para nosotros a la hora de interpretar, aplicarlos dentro de su continuidad y discontinuidad, condicionalidad e incondicionalidad. Sin darle más largas al asunto, comencemos con el top 1. La misma totalidad de la historia bíblica, al estar determinada por los pactos divinos, sugiere una unidad dominante en el concepto del pacto. Aquí, al introducir el tema, el autor propone que si la historia o el tema de la Biblia lo determinan los pactos y el curso de los mismos, entonces estos confirman una unidad dominante en la totalidad de las escrituras. Esto me recuerda a otro librito de los autores Michael Brown y Zach Keeley que titula Lazo Sagrado, explorando la teología del pacto, donde ellos afirman: es seguro afirmar, por tanto, que un pacto es un aspecto vital de la escritura. De hecho, es más preciso afirmar que el pacto es la misma materia prima de la Biblia, es el marco divino elegido para la escritura. Número 2. Un pacto es un lazo de sangre soberanamente administrado. Cuando Dios entra en una relación pactual con los hombres, Él soberanamente instituye un lazo de vida y de muerte. Un pacto es un lazo de sangre o un lazo de vida y muerte, el cual es soberanamente administrado. Vale la pena abrir un paréntesis acá y reconocer que algunos de sus tecnicismos inusuales. Por eso aquí Robertson procede a entrar con una definición contundente de lo que es un pacto bíblico. Solo me imagino los así llamados ministros del Evangelio de la Prosperidad como ellos definen un pacto. Este libro bíblicamente expone que los hombres jamás se han atrevido a proponerle a Dios entrar en pacto con ellos, pues los hombres no quieren ser recipientes
de las consecuencias que acarrea quebrantar un pacto hecho bajo lazos de sangre y de muerte. Número 3. El elemento formalizante esencial para el establecimiento de todos los pactos divinos en la Escritura es una declaración verbalizada del carácter del lazo siendo establecido. Dios habla para establecer su pacto. Él habla lleno de gracia para comprometerse a sí mismo hacia sus criaturas y para declarar los fundamentos sobre los cuales va a relacionarse con su creación. En esta sección el autor enfatiza la esencia de un pacto, en donde hace referencia a sus expresiones bíblicas equivalentes como son juramentos, señales y compromisos. Número 4. Un juramento vinculante puede suceder en una variedad de formas. Juramento verbal, acción simbólica, pueden incluirse el compromiso verbal, el consumo de una cena, el establecimiento de un memorial, el ofrecimiento de un sacrificio. En estos casos, el juramento se intercambia con los pactos y el pacto con el juramento. Con una amplia variedad de citas bíblicas de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Ezequiel y Reyes, el autor puntualiza las expresiones intercambiables de un pacto. En nuestras Biblias, algunos pasajes leen que el Señor hizo juramento o juró, lo cual, de acuerdo a Robertson, es equivalente a la promulgación de un pacto y a la vez hace referencia a sacramentos como la Santa Cena y en el Antiguo Pacto la Pascua como aquel elemento que formalizaba el pacto. Creo que esto es muy similar a cuando se cierra una reunión de negocios entre corporaciones. Por lo general se hace con una cena o con una fiesta. 5. El desmembramiento de los animales representa la maldición que el hacedor del pacto invoca sobre sí mismo en caso de violar el compromiso al pacto que él ha hecho. Una vez se haya entrado en la relación pactual, nada más que el derramamiento de sangre puede mitigar las obligaciones incurridas en el evento de una violación pactual. Podemos aquí apreciar un eco al relato histórico en que Abraham fue mandado por Dios a cortar animales en la mitad. Y aquí viene la definición cortar un pacto. Pero no obstante, por el cansancio Abraham se queda dormido, lo cual simboliza de que Dios se invoca sobre sí mismo las maldiciones del pacto y que por supuesto, ya que es imposible que Dios pueda mentir porque Él es fiel y verdadero y por tanto no puede quebrantar sus promesas, esto se convierte en una garantía de que ante la incapacidad de Abraham de cumplirlo, este pacto se hace incondicional y solo Dios puede cumplirlo, lo cual se vuelve una garantía de que la promesa es segura. Adicionalmente, existe una referencia cruzada con Hebreos 9:22, que afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y me atrevo a decir que al explorar estos conceptos, la obra de Jesucristo va cobrando más sentido. Para ampliar este concepto, recomiendo los recursos del Padre Abraham, que ofrece el Ministerio Tercer Milenio gratuitamente en español. Dejaré el enlace en la descripción. Sexto, es dentro del contexto de la muerte pactual, no la muerte testamentaria, que la muerte de Jesucristo debe ser comprendida. La muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva. Cristo murió como un sustituto para el quebrantador del pacto. La sustitución es esencial para la comprensión de la muerte de Cristo. He aquí una frase contundente la cual evoca el pacto de obras bajo el cual los hombres y mujeres aún son responsables a pesar de su incapacidad moral para cumplirlo. 7. Si los ingredientes esenciales para la hechura de un pacto estuvieron presentes previos a Noé, la relación de Dios con el hombre antes de Noé puede designarse como pactual. Esta sección muestra el esfuerzo del autor por refutar la noción de que debido a que la palabra pacto no existe previamente a Génesis 6, sin embargo, es común desde esta postura apreciar que los elementos esenciales sí están presentes dentro del pacto con Adán en Génesis 2 y por tanto sí hubo un pacto con el primer hombre que por supuesto fue quebrantado al comer de la fruta.
Número 8. En la creación, Dios creó un lazo de sí mismo con el hombre en una relación pactual. Después de la caída del hombre en pecado, el Dios de toda la creación, lleno de gracia, se ató a sí mismo de nuevo al comprometerse consigo mismo a redimir un pueblo para sí de una humanidad perdida. Desde la creación hasta la consumación, el lazo pactual ha determinado la relación de Dios con su pueblo. El alcance de los pactos divinos alcanza desde el principio del mundo hasta el final de la era. Esta cita habla por sí sola. Robertson logra encapsular el alcance de los pactos. Podemos inferir pues que los pactos hechos bajo la iniciativa de Dios con muchos hombres en la Biblia, comenzando desde Adán en Génesis 2, no son independientes, temporales ni momentados. En lugar de eso, todos ellos hacen parte de un plan maestro que progresa a medida que avanza la historia. Número 9. La unidad de los pactos puede verse desde dos perspectivas. 1. Los pactos divinos manifiestan una unidad estructural. Y 2. Los pactos divinos manifiestan una unidad temática. El autor busca responder a la pregunta que hace una página anterior. ¿Cómo se relacionan unos con otros? Robertson inicia su disertación sobre la unidad y continuidad de los pactos. Número 10. Los pactos abrahámico, mosaico y davídico no se suplantan el uno al otro, más bien se suplementan el uno al otro. Una unidad básica los enlaza por completo. En lugar de borrar y comenzar cuenta nueva, Dios guía sus propósitos originales hacia un nivel más alto de realización. Aquí, basado en pasajes de Oseas, Jeremías, Salmos y Lucas, Robertson busca demostrar la unidad estructural de los pactos, cada uno unido a otro por un eslabón de continuidad y unidad temática y estructural. Al estudiar este tema hay que prestar mucha atención para poder extrapolar los elementos esenciales del pacto en cada evento en que hay un pacto en la Biblia. Número 11. De manera notable, el profeta Ezequiel combina alusiones al pacto abrahámico, mosaico y davídico. Vale la pena notar, no olvidar de que Ezequiel escribió durante la época del exilio de Babilonia, es decir, muchos años después de la ley de Moisés y muchos años después de David. El autor Ezequiel entonces dice en su capítulo 37 del 24 al 26, siervo David será rey sobre ellos. Todos ellos tendrán un solo pastor. Aquí hace alusión al pacto de David en 2 de Samuel 7, pues David ya estaba muerto. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán. Aquí hace alusión al pacto mosaico. De nuevo, Moisés había muerto, pero la ley seguía vigente. Y los pondrán por ahora. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Aquí hace alusión al pacto de Abraham, que Abraham ya estaba muerto hace mucho tiempo, y a él se le había prometido la tierra. Y creo que aquí, de una forma maravillosa, Robertson elabora un argumento fuerte desde el profeta Ezequiel, quien vivió mucho tiempo, como ya lo mencioné, después de Abraham, Moisés y David, y así nos alumbra este pasaje para ver cómo el profeta, inspirado por el Espíritu, alude a tres pactos previos como si fueran parte de uno solo por todas las edades. Número 12. El propósito principal del pacto consiste en la intención de Dios de hacer un pueblo para su posesión. Como representante pactual, David sustituye por el todo del pueblo, porque él le pertenece al Señor. Todo el pueblo le pertenece al Señor. La esencia del pacto se encuentra su cumplimiento a través de la relación íntima de Dios con el heredero del trono David. Para concluir esta sección, el texto avanza mostrándonos el progreso de los pactos desde la creación hacia Abraham, el pacto cortado, entre paréntesis, a muerte y sangre. Finaliza Palmer esta sección con broche de oro diciendo: en la persona de Jesucristo, los pactos alcanzan unidad corporal, porque Jesús, como el Hijo de Dios y mediador del pacto, no puede ser dividido. Los pactos no pueden ser divididos. Él mismo garantiza la unidad de los pactos, pues Él mismo es el corazón de cada una de las varias administraciones pactuales. Bien, y a manera de conclusión, definitivamente esta sección está repleta de un contenido altamente bíblico, teológico y académico. Sin importar cuál sea nuestro trasfondo, merece la pena elogiar esta obra que no solo tiene los atributos ya mencionados,
sino que además es cristocéntrica. Su disertación del pacto de obras y el pacto eterno son magníficos. Sus referencias y alusiones bíblicas son fenomenales, y no únicamente ellos, sino la diversidad que el autor añade sobre la diversidad de los pactos. A continuación les comparto la página 62, en donde hábilmente en esta imagen vemos un vislumbre de cómo se puede contemplar el diseño de estos pactos. Número 13. Ciertamente la diversidad existe dentro de las varias administraciones de los pactos. La diversidad enriquece la maravilla del plan de Dios para su pueblo, pero al final la diversidad se combina en un único propósito, dominando las épocas. Es mi deseo y esperanza que por medio de este breve top de frases, créame que es breve, pueda compartir lo que yo he recibido, lo que he aprendido, y que podamos considerar perlas preciosas, escondidas a plena luz del día en las páginas de la Biblia, y que al final de cuentas el pacto de la creación encuentra su cumplimiento en la consumación. Las varias administraciones no se reemplazan una con la otra, sino que la expanden, y que Cristo, la personificación del nuevo pacto, en él se encuentra el cumplimiento de todos los propósitos en los pactos divinos. Episodio número 3, El Cristo de los Pactos, de O. Palmer Robertson. En este episodio hablaremos acerca del pacto de la creación, en el día de reposo, el matrimonio y el trabajo. Esta es una reseña del capítulo que se incluye dentro de la sección número 3, que se llama El Pacto de la Creación. Allí abordaremos algunos aspectos sobre los efectos de la redención en la vida humana, lo espiritual versus lo secular. Comencemos. El tema y su importancia. En su introducción, Robertson nos indica la importancia del tema. Él afirma en la página número 67, el aspecto general del pacto de la creación se relaciona con las responsabilidades más amplias del hombre hacia su creador. El aspecto focal del pacto de la creación se relaciona con la responsabilidad más específica del hombre, surgiendo desde el punto especial de la libertad provisional o prueba instituida por Dios. Vale la pena notar que el autor comienza su disertación académica tomando punto de partida la creación del hombre y a su vez la alianza de vida y de muerte entre Dios y el hombre llamada Pacto de la Creación. Allí, como ya brevemente hemos mencionado, enseña que los elementos esenciales de un pacto se encuentran en Génesis capítulo 2, a pesar de que esta palabra no esté presente. Este capítulo es importante ya que atrae la atención hacia el hombre y su diseño original de parte de Dios hacia el mundo físico creado. Ahora comencemos con el top 9. Número 1. Al pensar de una forma estrecha acerca del pacto de la creación, la Iglesia cristiana ha venido a cultivar una deficiencia en la totalidad de su visión del mundo y de la vida. En lugar de ser reino orientada, como lo fue Cristo, esta se ha vuelto exclusivamente igle orientada. La frase me parece contundente y da en el blanco. Esta cita es un eco a la dicotomía entre lo secular y lo espiritual. Gran parte y quizás la mayoría del pueblo cristiano en todas sus denominaciones se ha enfocado a sus cuatro paredes, entre comillas, esperando la segunda venida de Cristo, abandonando un involucramiento en el mundo material como parte de su misión, es decir, que una visión del reino va más allá y fuera de los muros eclesiásticos. Número 2. El hombre como parte de la creación es responsable de obedecer las ordenanzas incrustadas en la estructura de la creación. Estas son el Sabbat o día de reposo, el matrimonio y el trabajo. Cada una de estas ordenanzas creacionales permanecen como un principio inviolable inherente a la estructura del mundo que Dios ha ordenado. El autor en esta sección abordará tres temas principales. Estos tres temas subyacen dentro del hilo conductivo del pacto de la creación y harán parte de su argumento básico de que es precisamente estos tres componentes
los que son redimidos por medio de la obra de Cristo. Dicho de otro modo, esto es un guiño a la teología reformada, cuya enseñanza afirma que las consecuencias de la salvación no se reducen a la limpieza del alma, sino que además obliga al ser humano a hacer aquello que estaba supuesto a hacer en la creación bajo el diseño original. Esto es una señal de tránsito para tomar la senda de vuelta al paraíso perdido en donde hay reposo, relaciones matrimoniales con enfoque en la compañía y la multiplicación y el dominio de la creación por medio del trabajo. Número 3. Un amplio entendimiento del rol del Sabbat en el origen, la historia y la escatología del mundo provee de un marco para comprender la significancia del Sabbat para el nuevo pacto. El reposo siempre permaneció delante del pueblo de Dios. Es evidente que este pasaje del autor nos refuta la noción de que el día de reposo está confinado al Antiguo Testamento. En lugar de ello, el autor ampliamente detalla el hecho de que el día de reposo es más que un día en la semana, es un concepto, una esperanza a la cual la humanidad y específicamente los redimidos de Dios quedaron sujetos después de la entrada del pecado. Por algo Jesucristo afirma: les daré descanso para vuestras almas. Y es precisamente el tema que impulsa al autor de Hebreos en el capítulo 3 y 4 al hablar acerca del día de reposo, o mejor, del reposo que aún espera a aquellos que perseveren hasta el final. Número 4. La creación origina al pueblo de Dios. La redención recrea al pueblo de Dios. El actual creyente en Cristo no cumple con el patrón sabático del pueblo del antiguo pacto. Este no trabaja los primeros 6 días con la mirada esperanzadora del día de descanso. En lugar de hecho, él o ella comienza la semana regocijándose en el día de reposo que ya ha sido logrado en el evento cósmico de la resurrección de Cristo. Así, él o ella entra gozosamente en los 6 días de labores confiados de éxito a través de la victoria que Cristo ha ganado. Pienso que esta sección es transformadora. Nuestra manera de pensar acerca del trabajo y los lunes especialmente puede ser cambiada de forma radical y positiva por medio de estas palabras. Nuestra cultura y ética laboral podría dar un giro de 180 grados si tan solo nos levantamos de nuestras camas con ánimos, moral, ideas y alegría para trabajar, siendo conscientes de que cada día es un reposo para nosotros gracias a que hemos reposado de nuestras fatigas en Cristo. De esta manera, cada día es visto como una oportunidad, no una carga, entre comillas, secular que hay que cumplir. Hay mucho más que decir acerca de esto, pero te dejo la inquietud. Número 5. La distinción de la mujer indica que ella no es menos significante que el hombre con respecto a su persona. Igualmente, junto con el hombre, ella es portadora de la imagen y semejanza de Dios. Únicamente como igual, en condición de personalidad, podría la mujer corresponder al hombre. Esta sección aborda temas como la unión sexual, intimidad y alianza entre el hombre y la mujer, no como un acto único, sino continuo durante la vida. El autor también aborda el divorcio citando a Jesucristo y su aplicación de Génesis 2. Adicional a esto, el autor incluye un pie de página para explicar que la expresión idónea o correspondiente en el hebreo se deriva de una palabra que comunica la idea de algo que está al frente de o cara a cara con algo más, y explica en ese sentido que el término sugiere igualdad de persona. Es desafortunado que en la historia y en muchas culturas la mujer haya sido tenida como un ser inferior. Por ejemplo, en China, con la política de un hijo por familia, han sido miles, quizás millones, las niñas que han sido abortadas y abandonadas en el mercado al nacer simplemente por ser mujeres. Pero a la vez es desafortunado también que muchos hombres padezcan de la llamada masculinidad tóxica como una forma de ataque por el hecho simple de ser hombres. El punto es que desde el principio Dios ha hecho al hombre y a la mujer como portadores intrínsecos de la misma dignidad, creados para trabajar
en pro de la multiplicación y el dominio de la tierra como servicio a Dios. Número 6. El descanso significativo puede experimentarse en la creación únicamente dentro del contexto de una labor significativa. Pablo nos guía a través del patrón de trabajo que Dios ha establecido para los hombres desde la creación, poniéndose Dios como ejemplo de trabajar 6 días y reposar al séptimo. Allí también declara que gran parte del problema de las dificultades económicas se deben tanto a ignorar los 6 días de un trabajo bien hecho, como también al ignorar el día de descanso hecho para el hombre. Número 7. El hombre hecho a la imagen propia de Dios tiene la exclusiva responsabilidad de someter la tierra y gobernar sobre toda criatura viviente. Este sometimiento involucra el llevar a cabo todo el potencial dentro de la creación, lo cual ofrecerá gloria al Creador. Este comentario resuena con el de muchos otros teólogos y analistas económicos, el cual puede servir para reflexión sobre una explicación del por qué existen naciones pobres y otras ricas, pues existen economistas que afirman simple y llanamente que las naciones pobres son pobres debido a la falta de someter la creación, mejor dicho, debido a su poca productividad. Y esto en ocasiones sucede por pensamientos paganos como en India, en el caso de adorar a la res, o en otras debido al animismo que impide consumir y transformar elementos de la naturaleza. Número 8. El creyente fundamentalista puede concebir el significado de la cristiandad más estrechamente en términos de la salvación del alma. Muy a menudo, este podría fallar al considerar adecuadamente el efecto de la redención en la totalidad del estilo de vida del hombre en el contexto de un pacto plenamente aceptado. Esta visión resulta frecuentemente en un pasar por alto la responsabilidad del hombre redimido de llevar a cabo las implicaciones de su salvación al mundo de la economía, la política, los negocios y la cultura. De acuerdo al pensamiento fundamentalista, es decir, una doctrina que se hunde en la dicotomía del yin y el yang, de lo espiritual y lo secular, dejando las decisiones estatales y gubernamentales a los impíos, dejando la creación de arte y tecnología a los impíos. Es una verdadera tristeza pensar así, no trabajar y dejar que los impíos, ateos y anticristianos incircuncisos dirijan nuestra sociedad en las áreas de la educación y las demás que el autor menciona. Número 9. El involucramiento de la totalidad de la vida en la relación pactual provee de un marco para considerar la conexión entre la Gran Comisión y el mandato cultural. El mandato a predicar el Evangelio y el mandato a formar una cultura que glorifique a Dios se fusionan la una con la otra. Conclusión. Esta sección nos la concluye nuestro autor O. Palmer Robertson al afirmar explícitamente el enfoque principal del pacto de la creación. Es simple, el ser humano fue hecho para trabajar. El trabajo no es un castigo de Dios ni una maldición, pero el pecado ha acarreado consecuencias económicas al trabajo del hombre, como son la escasez y la dificultad para someter la tierra. Si el primer hombre Adán hubiese tenido éxito al obedecer a Dios, no comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y así cumpliendo con el pacto de la creación, entonces la bendición de Dios, bajo la provisión más amplia del pacto de la creación, estaría asegurada, afirma Robertson. Sin embargo, no fue así. No obstante, Dios redime nuestro trabajo, educación, planes, emprendimientos y deseos. Espero que esta sección te aliente, anime y te dé moral en tus labores. Cualquiera que sea tu vocación, sirves a Dios con ella. Para eso fuiste hecho. Y si eres alguien a quien no le gusta trabajar, entonces con todo el amor te digo que debes arrepentirte y regresar al diseño original. La salvación no se limita a tu alma. Dios no nos hizo para depender de otros ni del Estado, mucho menos. El que no trabaja, que no coma. Y cada uno sepa trabajar para no depender de nadie.
enseña San Pablo en su epístola a Tesalónica.